Hola Ana, un gusto tenerte como invitada el día de hoy. ¿Cómo te va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien aquí disfrutando del calorcito. Cuéntame el nombre, dime el nombre de tu compañía, ¿es Therapy Works? Exactamente. Therapy Works Counseling es el nombre completo de nuestro despacho, que es un despacho de terapia psicológica muy enfocado al hispano. Y uno de los servicios que nosotros damos son estas evaluaciones clínicas para los procesos de inmigración. Específicamente para los perdones, ¿verdad? Estas evaluaciones mentales son muy útiles en los casos para perdón. Cuéntame para qué es una o qué es una evaluación mental, a qué se dedican exactamente. Mira, nosotros lo que hacemos es recabamos toda la información del paciente desde que nace, o sea, de cómo es su familia, dónde nació y específicamente nos enfocamos en todas las dificultades que ha tenido en su vida. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente nos diga si tuvo algunas, no sé, muertes, algunos traumas, si vivió cosas difíciles, si vivió algún tipo de violencia, etcétera. Todas las cosas difíciles que ha vivido es muy importante meterla en esta evaluación. También parte de la evaluación es ponerle a este paciente unas pruebas psicológicas. Estas pruebas psicológicas lo que nos arrojan es diagnósticos psicológicos, como por ejemplo depresión, ansiedad, estrés postraumático. Y estos diagnósticos nosotros los metemos a esta evaluación, lo cual le da mucho peso y mucha validez. Nosotros lo que queremos demostrar es el extremo sufrimiento que viven y vivirían si están separados de su ser querido, que es ciudadano residente americano. Ahí está la clave, que vivirían, ¿verdad? Que entonces, si la persona no ha tenido algún trauma en el pasado, esta persona no ha sufrido de depresión, pero en esas evaluaciones mentales también puede uno indicar qué pasaría, ¿verdad? En qué le afectaría a la persona. ¿Es correcto? Sí, Eso, las dos cosas. ok. Y realmente nadie, yo creo que en esta vida no hemos sufrido nada. O sea, todos tenemos algún tipo de sufrimiento, algún tipo de trauma que podemos plasmar en esta evaluación. Y eso es muy importante. O sea, todo este trauma pasado y a eso súmale el trauma que se va a generar si somos separados de esta persona. Entonces, es bien importante plasmarlo. Muchas veces a la gente le da mucha pena hablar de esto o piensan que al contrario les va a perjudicar en su caso y algo muy importante que tienen que saber es que más bien esto ayuda a su caso. Es bien importante ser sinceros y hablar a detalle de estas cosas. Es lo que te iba a preguntar. Oye, yo sé que hay veces que clientes no nos quieren soltar la sopa, ¿verdad? Sí, No quieren sí. decirnos lo que están pasando, por lo que están pasando. He tenido clientes que han tenido un trauma en el pasado y de verdad que tengo que hacerles bastantes preguntas para decirles, entonces te pasó algo de chica. Pues sí, pero no lo quiero platicar. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a un cliente que no quiere platicar sobre eso porque no quiere pasar o repasar lo mismo el sentimiento que sintió en ese momento y no quiere platicarlo? ¿Qué le recomiendas al cliente en ese momento qué le dices al cliente para que, o sea, para que tenga esa confianza contigo? Mira, nosotros lo que les decimos es que nosotras estamos entrenadas para trabajar con esto. O sea, es parte de lo que hacemos, parte de lo que hemos estudiado durante muchos años. Por eso tenemos las licencias que tenemos. Y aparte, esto es sumamente importante para su caso. Si les remueve algo, nosotros pues tenemos técnicas que le pueden ayudar para poderlos relajar antes de que se vayan. Y también muchas personas, después de que vienen a su evaluación, se dan cuenta de lo importante que es el tener un proceso terapéutico, ¿no? Que no nada más sea para la evaluación, sino también para su bienestar. Pero definitivamente hablar de estas cosas es mucho mejor que callárselas. No nada más para el tema de evaluación, sí, pero también para el tema de sanar. Es cierto, sí. Este,
¿A quién le recomiendas, qué tipo de personas le recomiendas que se sometan a estas evaluaciones mentales? Como a cualquier persona que está pasando por que están pasando por el proceso de perdón y también quizás las personas que están pasando por un caso de VAWA quizás. Sí, totalmente. Mira, y la verdad es que las mejores personas para decirles quién necesita evaluación son ustedes, ¿no? Ya sea los paralegales o los abogados son los que les dicen, necesitas tú una evaluación. Definitivamente para casos de perdón, nosotros sabemos que una evaluación les ayuda mucho, y para otros casos como el caso de VAWA, que es violencia que si han vivido algún tipo de violencia doméstica, no nada más mujeres, pero también hay hombres que vienen por casos de VAWA. También para la visa U son personas que necesitan este tipo de evaluaciones, casos de asilos, casos, se llama Humanitarian Visa, también son otro tipo de evaluaciones que hacemos para ellos. Cancelaciones de deportación es otro por el cual nosotros hacemos estas evaluaciones. ¿Y ustedes tienen licencia para practicar este tipo o presentar estas evaluaciones mentales? Totalmente. ¿Se requiere una licencia, disculpa, sí, para poder preparar una evaluación mental y entregarla a inmigración? Es correcto. O sea, necesitas una licencia avalada por salud mental del Estado que te avala como profesional de la salud mental. Entonces, no nada más nosotros tenemos maestrías, algunas de nosotros también tenemos doctorados, pero tenemos estas licencias y aparte tenemos entrenamientos específicos para hacer este tipo de evaluaciones. No cualquier persona lo puede hacer. Una psicóloga de algún otro país no puede hacer estas evaluaciones porque el juez no las avala. Tiene que tener licencia aquí en Estados Unidos como terapeuta. Ok. Se me olvidó la pregunta, se me pasó. Sí, ya me acordé. ¿Ustedes hablan español? ¿Todas hablan español? Todas. ¿Inglés también? También. Somos 100% bilingües. Todas las terapeutas que hacemos evaluaciones somos 100% bilingües. Nosotros ofrecemos este servicio tanto en persona como en línea. Entonces, no necesariamente tienen. Exactamente. Así como aquí. Por videollamada. Para el cliente. Definitivamente. Súper conveniente para el cliente. Tratamos de hacerlo lo más fácil posible. Nosotros tenemos un horario bien extenso. También trabajamos los fines de semana, noches. Nos tratamos de acomodar para que el cliente pueda obtener este requisito parte de su proceso de inmigración. Ok, qué bueno, sí. Yo sé que algunos de mis clientes en realidad han pasado por un trauma y siempre les recomiendo que vayan que tomen una evaluación mental, porque para mí, sí, como tú dices, tiene peso en el caso y aparte puedes explicar, porque ha sido una diagnosis, ¿no? De parte de un profesional como ustedes. Es un diagnosis, ok. Y eso ayuda. Sí. Nosotros ponemos estos diagnósticos después de hacer estas pruebas y estas entrevistas y de lo que nos arroja esa información, nosotros estamos avaladas para hacer un diagnóstico de salud mental, ¿no? Y los diagnósticos varían de persona a persona, pero es, por ejemplo, de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, depresión postparto, puede ser bipolaridad, etcétera. O sea, hay muchos diagnósticos que nosotros podemos diagnosticar después de hacer este proceso. Y niños también pueden tomar esta evaluación mental, ¿verdad? Totalmente. Con los niños hacemos otro tipo de pruebas que son específicamente para la edad y tenemos especialistas en niños que están entrenadas para hacer estas evaluaciones con niños. Entonces, sí, nosotros también hacemos evaluaciones en niños. De hecho, hemos hecho evaluaciones en adultos mayores. Muchas veces nos dicen, híjole, es que está súper grande, le tienes que hablar despacito o le tienes que acomodar las palabras porque no entiende mucho y nosotros hacemos esas acomodaciones para poder evaluarlos. Ok, y esta carta, esta evaluación mental, ¿reemplaza la carta de extremo sufrimiento que tiene que redactar el mismo cliente explicando su historia? Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Totalmente. ¿Tienes esa pregunta?
Sí, ¿Te hacen esa pregunta mucho a los clientes? Sí nos hacen esa pregunta mucho y es algo diferente, es otro requisito que necesitan. Nosotros no hacemos esas cartas las hacen ustedes. Exactamente. Sí. Nosotros nada más hacemos lo que es la evaluación clínica, pero esta no reemplaza su relato. Y su historia, la historia de sus allegados, ¿verdad? Que muchas veces necesitan varias cartas. Esto es algo diferente, que más bien suma a su proceso. ¿Cuánto tiempo es la entrevista con el paciente? ¿Cómo le llaman ustedes, paciente o cliente? Pues de las dos maneras, pero Okay. usualmente le decimos paciente cuando viene a terapia psicológica y cuando viene por una evaluación le llamamos a veces cliente, pero realmente es las dos. ¿Y qué hacen ustedes? O sea, viene el cliente a sus oficinas en persona, por ejemplo, y tienen oficinas por todo el Metroplex, ¿que no? El Sí. cliente va a sus oficinas en persona. ¿Cuánto tiempo ustedes se demoran en qué hacen? ¿Le hacen preguntas al cliente? ¿Lo sientan en un sofá? ¿Le hacen una serie de preguntas y de ahí ustedes usan esos datos y lo convierten en una carta? Sí, déjame te paso cómo Sí. hacemos este proceso. El cliente o el paciente nos habla, ¿no? Habla a nuestro despacho, nosotros les damos las diferentes ubicaciones que tenemos, también las opciones que tenemos en línea, les damos nuestra disponibilidad de horario, entonces ellos ya agendan, ¿no? Por ejemplo, si vienen a una de nuestras oficinas, inclusive si es en línea es lo mismo, nada más les damos el link para conectarse, llegan, está la terapeuta se presenta con ellos, les explica de este proceso, les explica algo como lo que les estoy diciendo yo a ustedes, que esta evaluación es muy importante y que es muy importante su honestidad y que se sinceren, que hablen realmente de esas cosas dolorosas, porque eso es lo que va a ayudar a su evaluación. Nosotros no podemos inventarnos cosas que ellos no nos dicen. Entonces, si tú me dices, no he sufrido nada nunca jamás, y no hay manera de sacarte algo, eso es lo que vamos a poner en la evaluación y la evaluación desgraciadamente no va a ayudar. Entonces, tienen que de verdad abrirse para nosotros agarrar esta información. Algo que les decimos es que todo es confidencial. O sea, nosotros hacemos la evaluación, se la entregamos a ellos y directamente a su paralegal o sus abogados, pero nadie más tiene acceso a eso. O sea, si nos habla su compadre, nosotros no podemos dar esa información. Si habla su hija, no podemos nosotros dar esa información. Es totalmente confidencial. Entonces empezamos a hacerles preguntas, ¿no? De dónde naciste, cuántos hermanos tienes, cómo creciste, cómo fue tu vida de niño, cómo fue tu vida de adolescente. Les preguntamos las cosas más difíciles que han vivido, si han tenido pérdidas, y después empezamos a preguntarle cosas de su vida actual, ¿no? Si están casados, cuántos hijos tienen, si tienen nietos, cómo ha sido su vida actualmente, si tienen algunos problemas médicos o psicológicos o cualquier tipo de problema, porque eso nos ayuda muchísimo a redactar estas evaluaciones, a tener este contenido. Y después... ¿Y cuánto tiempo demora? Dura más o menos entre hora y media y 2 horas una evaluación. Y después les ponemos estas pruebas son preguntas, les ponemos un set de 3 pruebas. Entonces, una mide la ansiedad, otra mide la depresión y otra mide el estrés postraumático. Este set lo ponemos sí o sí siempre. En algunas evaluaciones, como en la de VAWA o VISA-U, aparte agregamos unas específicas sobre violencia. Que nos ayudan en esos casos. Después de eso, finalizamos la entrevista, ya el paciente se va a su casa y nos tardamos alrededor de unos 8 a 10 días, dependiendo. Si necesitan un caso expedite, lo podemos hacer mucho antes, pero si no, regularmente nos tardamos eso en redactar esta evaluación, que es de entre, ¿qué te digo? Entre 16 y 20 páginas. Es bien, bien detallada. Y se las entregamos tanto al cliente como a sus abogados, y si necesitamos algún tipo de corrección los hacemos hasta que quede totalmente hecho, los firmamos, ¿verdad? Donde va en nuestra licencia, el número de nuestra licencia, toda nuestra información también, y ahí acaba el proceso. Lo que se me hace interesante y algo que no sabía era que ustedes hacen un examen, entonces, como para medir la ansiedad, la depresión. Sí.
Ok, Sí, es como una serie de preguntas para medir y ellos mismos lo contestan como con lápiz, así en papel, y ya ustedes exactamente. lo analizan y lo ponen en la evaluación. Sí, exactamente. Son pruebas estandarizadas, ¿verdad? No son pruebas que nosotros, no son preguntas que nosotros creamos, son pruebas estandarizadas para medir este tipo de trastornos mentales. Entonces, son pruebas que están avaladas, que tienen muchísimos estudios y que tienen mucho peso. Entonces, nosotros hacemos las preguntas y las van contestando, o si vienen al consultorio, les damos el papel y ellos la contestan. De cualquier manera, es que nos arrojen esos datos para, ya que se va el paciente, nosotros las medimos. Y entonces nos da, estas pruebas nos dan específicamente, no nada más si tienen, por ejemplo, depresión, sino qué nivel de depresión tienen. Si tienen una depresión severa, si tienen una depresión moderada, si tienen, por ejemplo, una ansiedad severa o moderada, etcétera. Entonces nos da muy específicamente un diagnóstico. ¿Y qué precio tienen estas evaluaciones? Más o menos, o sea, ¿cuál es el precio de como desde hasta que una persona que tenga en mente cuánto es lo que cuesta una evaluación mental normalmente? Claro, mira, estas evaluaciones tienen un costo aproximadamente entre 650 y 725, 750, dependiendo si necesitan que sea expedite, o sea, si lo necesitan tal vez dentro de 2 días o algo así. También si necesitamos evaluar a más miembros de su familia, se les puede hacer un descuento, porque hay casos donde se necesita evaluar, no sé, a 2 hijos, o se necesita evaluar a varios parientes de la misma familia. Sí. Entonces, ahí manejamos esos descuentos, pero regularmente es de entre 650 a 725. Ok, ok. ¿Tienes alguna recomendación a los clientes que están en el proceso de un perdón en este momento? ¿Tienes alguna recomendación para ellos? Por ejemplo, si están pensando, ¿mandaré una evaluación mental o no la mandaré? ¿Me servirá o no me servirá? ¿Tú crees que sí sirve? Totalmente. Yo te puedo decir, nosotros hacemos todos los días evaluaciones, todos los días. Mandamos, yo creo que entre 60 y 70 evaluaciones al mes, y sabemos, porque luego los abogados nos reportan a veces los casos de estas evaluaciones, que estas evaluaciones les dan mucho peso a sus casos y que les ayuda en su proceso de inmigración muchísimo. Algo que también les ayuda mucho es que el juez vea que tienen todos los requisitos, ¿verdad? Que tienen las cartas. O el oficial, el oficial. El oficial, exactamente. Que el oficial vea que tienen todos estos requisitos palomeados, ¿no? Tienes las cartas, tienes las evaluaciones, tienes todo esto. Habla de una persona que está muy comprometida por hacer las cosas bien y por lograr su objetivo, que es, pues, legalizarse. Sí, te voy a ser sincera, yo evaluaciones mentales casi no las uso, pero sí las uso cuando veo algún trauma en el cliente que ha pasado por algo, a una ansiedad que le veo, una depresión, siempre les recomiendo una evaluación mental. Sí, creo que aquí ayuda mucho. Sí, totalmente. Digo, nosotros sabemos por lo que ustedes nos cuentan, que ustedes llevan ya todos estos casos, de lo mucho que ayudan estas evaluaciones a este proceso. Y luego ya en su vida personal, ¿no? El saber que tienen estos diagnósticos y el poderse acercar a terapia y ayudarse, pues es algo también muy bueno. Sí, sí, de acuerdo. Pues pues finalizamos la entrevista. Yo no tengo ninguna otra sugerencia, alguna otra sugerencia para el público que tengas. No, pues yo creo que cubrimos muy bien todos los Sí. puntos de la importancia de las evaluaciones clínicas. Yo les quiero abrir, obviamente, nuestros foros. Si tienen alguna pregunta en específico, estamos a sus órdenes en therapyworkscounseling.com. Pueden encontrar toda nuestra información, y si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos contestar. No se sientan comprometidos a que tienen que agendar con nosotros. Están ubicados en Texas. Estamos ubicados en Texas, tenemos despachos por el área de Dallas y Fort Worth, pero nosotros, como les digo, podemos hacer estas evaluaciones en línea sin ningún problema.
Ok, bueno, muchas gracias, Ana. Fue un placer platicar contigo. Y pues ahí ponemos, tenemos el nombre de tu compañía allí por si tienen alguna pregunta. Y pues nos quedamos en comunicación y pues hasta la otra. Claro que sí, claro Okay. que sí. Luego tenemos que hablar como que de todo el desgaste que es también este proceso, ¿no? Cómo poderse ayudar para que este proceso para la gente que lo está viviendo no sea tan estresante. Ese puede ser otro tema. Sí, de acuerdo. Ok. Muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Hasta la próxima. Gracias. Bye.